De Bolón Ping Pong. Hay una noticia que es particularmente importante antes de que regresemos al tema del Senado, que ocurre el día de hoy, y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador puso fin a, a esta, más bien, ya iba a decir disputa, no, 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 a este saqueo de Calica, de Vulcan Materials, en justamente el sureste mexicano. Recordemos que ha tenido un vaivén el presidente Andrés Manuel López Obrador, se han dado varias negociaciones, pláticas e intentos porque Vulcan Materials, particularmente Calica, dejara de devastar la zona en el sureste mexicano, que sí es colindante particularmente con el Tren Maya, pero que ha sido motivo de la gran incongruencia. La mayor incongruencia de los activistas que están en contra del Tren Maya es Calica, porque cuando les cuestionas el por qué se están quejando del Tren Maya, que es una zona, porque dicen es que pasa encima de los cenotes, devastaron una gran parte de la selva y hay unos postes gigantes de acero que ya colocaron y que están contaminando los cenotes, que están cuestionando muchísimo la obra. Si bien es cierto que toda obra incluye un impacto ambiental y lo que nos preocupa es cómo lo vamos a compensar, porque cada desarrollo, cada obra de desarrollo, por supuesto que impacta los recursos naturales, por supuesto que impacta la flora y la fauna, lo que necesitas es saber cómo lo vas a hacer para compensar, para generar ese equilibrio ambiental. Entonces, aquí se presentaron, pues, que si áreas naturales protegidas, que si la zona del jaguar, que si el parque jaguar, que si vamos a... Vaya, hay una presentación muy grande que además queremos hacer un especial más adelante, ya en particular sobre esta gran obra, pero esa contradicción, o sea, esos cuestionamientos se ven completamente opacados por lo que nunca se quejaron de Calica. Calica lleva operando años, es una minera estadounidense beneficiada por Salinas, por Cedillo, por prácticamente los gobiernos neoliberales en México. Y esta minera ha estado no solo devastando, sino que ya dejó en un completo desequilibrio la zona, porque ellos hacen detonaciones en el subsuelo para poder extraer materiales que eventualmente se llevan a Estados Unidos para que construyan carreteras. Entonces, ¿cómo es posible en la contradicción, particularmente hacia estos ambientalistas, que su mayor crítica es hacia el Tren Maya por lo que devastó de selva y que en los años que ha estado Calica funcionando nunca se quejaran? En realidad, solamente de estas varias organizaciones ambientalistas, una en realidad sí presentó al menos un documental para exhibir cómo Calica estaba devastando la zona, pero por supuesto que aún no es suficiente. Entonces, en medio de un estilla y una floja, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya había presentado varias alternativas en Calica, qué se iba a hacer, cómo se iba a hacer, de qué manera íbamos a compensar, cómo se iba a trabajar. Prácticamente les cierra la posibilidad de seguir detonando, de seguir explotando el área como minera y les dice, bueno, ya no, a ver, no hay manera que esto se pueda rehabilitar como selva, no funciona, ya no va a pasar, ¿por qué no mejor entonces lo utilizas como una zona turística para que pues sigas utilizando este espacio y vaya, pero ya no lo devastes más? Calica dijo que no, se hubo un y un afloje muy importante, Estados Unidos bastante molesto con la situación y particularmente Calica recurrió a amparos, amparos, amparos y más amparos para evitar que estas suspensiones o que estas, sí, pues particularmente suspensiones de labores que les daba el gobierno federal para que ya no estuvieran explotando la zona, les surtieran efecto. Y pues el asunto llegó al final. Y aquí aplica la de el que avisa no traiciona, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador en más de una ocasión dijo justamente lo que iba a hacer. Les recordó que si ellos no tomaban la decisión de tomar esta alternativa, de usarlo como un área turística en vez de seguirlo explotando como minera, pues él iba a optar justamente por la expropiación. Y recordemos que como tal expropiación no es, porque es un área concesionada. Entonces veo a muchos medios que que vuelven a retomar el término, es que están expropiando. No, 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 no están expropiando, en realidad están retirando la concesión y declarando como área natural protegida esta zona. Vamos a recordar un poquito de lo que ocurrió, porque justo con esto el presidente López Obrador le da la estocada final a Calica, particularmente a Vulcan Materials.
Las imágenes que vimos tratan del ecocidio que causó la mina Cálica de la empresa estadounidense Vulcan Materials en la Riviera Maya, destruyendo literalmente más de 2.000 hectáreas de selva, cenotes y ríos subterráneos. Sin embargo, hoy esta historia ha dado un giro de 180 grados porque el presidente López Obrador decretó esta zona como nueva área protegida en Quintana Roo. Se trata de 53,000 hectáreas y en las cuales se incluyen los terrenos y el sitio de embarque de Playa del Carmen de la mina Calica, de la empresa estadounidense Volcan Materials. O sea, ¿qué quiere decir? Pues que de esta manera se protegerán más de 1,000 especies nativas que representan 15% de la biodiversidad de Quintana Roo. Entre ellas hay 85 especies consideradas endémicas, es decir, que no se encuentran en ninguna otra zona, y 102 especies en algún tipo de riesgo. O sea, literalmente se les acabó su minita de oro a esta empresa estadounidense, porque con este decreto se invoca el derecho de la nación a anteponer el interés público sobre el privado. Recordemos que nuestro gobierno había expresado su postura respecto a rescatar estos predios, en particular para la preservación del entorno que se ha visto afectado por la actividad de extracción de materiales pétreos que ha realizado Cálica desde los años 80. Y pues, ¿lo logró? Continuamos. Y para que te des una idea de la dimensión del ecocidio de la mina en Cálica que cometió en Quintana Roo, te comparto la siguiente información. Se han llevado de México a Estados Unidos piedra caliza. Han cometido ecocidio con el amparo de concesiones a modo, el visto bueno de autoridades y el respaldo de cacicazgo de una de las familias más influyentes en Quintana Roo, los Joaquín. La destrucción tiene nombre. Es la minera Vulcan Materials Company y su filial mexicana, Calizos Industriales del Carmen, Calica. Desde 1986 explota parte del territorio del municipio de Cozumel entre Punta Venado y Xcaret. Por ahí cruzábamos y veíamos estos montones, porque desde aquí de la isla de Cozumel, cuando dicen que hay marea baja, se veían los montones de eso blanco, ¿qué es? Pues era Cálica. Cálica empezó la extracción en 1,200 hectáreas del predio La Rosita. Activistas denunciaron el ecocidio. Era que vino el presidente de la República y lo vio, se sorprendió de ver el desastre que había ahí. Imagínense nosotros que lo estamos viendo. El presidente Andrés Manuel López Obrador evidenció el abuso y Cálica saltó al escrutinio público. Le dieron la concesión, entonces se escarban, dejan los socavones y se llevan el material, pero se les venció el plazo. Pese a la devastación, la empresa inició un litigio en 2018. Como no se les amplió la concesión, porque estaban incumpliendo, pero violando, destruyendo el territorio, se fueron a una denuncia internacional y están pidiendo una indemnización de millones de pesos. El impacto ambiental afecta un área de casi 10 millones de metros cuadrados. Ahí cabrían hasta 150 estadios como el Azteca. El acuerdo de 1986 lo autorizó. Manuel Camacho Solís, entonces secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Daniel Díaz Díaz, secretario de Comunicaciones y Transportes, y Pedro Joaquín Caldwell, gobernador de Quintana Roo, hijo de uno de los caciques de la zona, Nasim Joaquín Ibarra. Con las familias que llegaron, como la familia Joaquín, pues se apropian de grandes extensiones de tierra. Y precisamente es sabido, es conocido, que parte de esos terrenos donde está Cálica, adyacentes a Cálica, en Punta Venado, eran propiedad de la familia Joaquín. Nasim Joaquín era conocido como el Tatich. En maya significa el señor. 2 de sus hijos han gobernado Quintana Roo. Ese poderío económico, ese control económico que tuvo el señor Nasim Joaquín, claro que derivó en que uno de sus hijos, Pedro Joaquín Caldwell, fuera gobernador. Había intenciones de que toda la sucesión de Nasim fueran gobernadores. Adi Joaquín no lo logra, pero sí lo consigue el actual gobernador del estado, Carlos Joaquín González.
En este contexto, se autoriza la concesión por 20 años con una manifestación de impacto ambiental deficiente. Fue una muy buena descripción de lo que se iba a maltratar, digamos, de lo que se iba a afectar, pero no una buena evaluación como impacto ambiental. En 1994 se dio una ampliación. Era el final del sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Se autorizaron 30 años más, con el compromiso de que la empresa construyera una terminal portuaria pública, pero no cumplió. La activista Guadalupe Álvarez denuncia que incluso restringieron el acceso a la terminal. Nos han fastidiado mucho los de Calica, no han cumplido con a lo que se comprometieron. En la próxima entrega se mostrarán los contubernios que permitieron ampliar las concesiones, pese a las vedas ambientales, cuando Julia Carabias era titular de la Semarnat. Con imágenes de Arturo García e información de Luisa Méndez, 11 Noticias Digital. Pues ahí está, y vaya, les tengo que avisar que obviamente Vulcan Materials no se va a quedar de brazos cruzados. De hecho, anunciaron que a través de un comunicado que ellos van a emplear todas las vías jurídicas disponibles para defenderse. Señalaron que la declaratoria viola los acuerdos comerciales de México con Estados Unidos, incluido el TEMEC. En 2019, justo se mencionaba en esta pieza periodística que ya se había iniciado un proceso de arbitraje bajo las reglas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencia Relativa de Inversiones en el CIADI. Pero en este caso, particularmente, se estaba reclamando al gobierno una indemnización de más de $1,500 millones. O sea, ellos vinieron, nos devastaron, destruyeron un área por años y ahora quieren que nosotros les paguemos $1,500 millones por las clausuras que le efectuó la Profepa. Échense nada más esa. Aviéntense ese trompo a la olla. O sea, híjole, es que es de esas cosas que dices, ¿cómo es posible que esté pasando? Bueno, pues sí está pasando. Vinieron, devastaron, ¿por qué? Porque les dieron los permisos para devastar, porque les extendieron los permisos, porque les daban las autorizaciones. Llega el primer gobierno que les empieza a negar las autorizaciones, viene una estrella y un afloje. Ellos ya habían aceptado convertirse en un complejo turístico, pero después que siempre no. Entonces, en ese estrella y un afloje, el presidente López Obrador les advirtió hace mucho tiempo que si no aceptaban estos términos donde les estaban dando alternativas, y van a terminar declarando el lugar área natural protegida y háganle como le quieran hacer. Y eso lo hace el presidente Andrés Manuel López Obrador a días de que termine su administración, tal cual lo prometió. Aquí no pueden decir que no cumplió. Prometió y cumplió porque les dijo, vamos a negociar, vamos a hacer esto, les doy alternativas, por esto les dio razones A, B, C, D, F, G y eventualmente les dijo no. Estos empresarios de Vulcan Materials dijeron no, quisieron que Calica siguiera operando, incluso se lo chamaquearan, sabían más o menos como a cuándo iba y los días que ellos se enteraban que el presidente López Obrador iba a estar de gira por Quintana Roo, ellos no trabajaban, entonces como que cumplían con las suspensiones, pero eventualmente recordarán que nosotros fuimos a la zona del Tren Maya y estuvimos justamente ahí, justamente estuvimos en la zona de Calica y los cachamos trabajando, en operación hormiga, pero trabajando. Entonces es muy importante ver cómo no pueden tachar que el presidente no se los advirtió, que el presidente no les dijo que iba a pasar, porque se los dijo y se los está cumpliendo. Entonces, ellos ya entraron en este modo de vamos a emplear todas las vías jurídicas, van a ir obviamente a tribunales internacionales y aquí vamos a ver hasta dónde logran ellos estirar la cuerda. Recordemos que no es una batalla sencilla. Vulcan Materials se ha consolidado como una de las empresas de construcción más importantes de Estados Unidos. Es prácticamente la que hace las carreteras, los famosos freeways. Entonces, al ser una de las empresas más importantes en una de las áreas laborales más importantes en Estados Unidos, por supuesto que no es poca cosa, es mucho lo que pueden mover, nada más que el material de donde sacan para hacer las carreteras allá es de aquí, así que alguien tenía que ponerle un alto y pues eso es lo que hizo ya el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dicen en Vulcan Materials que y tal cual lo titulan, expropiación, va a paralizar por un largo plazo las relaciones comerciales con Estados Unidos. Y yo no sé exactamente qué tanto se vayan a paralizar, sobre todo entendiendo
que ya Marcelo Ebrard, el próximo secretario de Economía, que es una de sus principales chambas, pues está teniendo muy buenas relaciones con ciertos inversionistas. Justamente Marcelo Ebrard compartía que tuvo este acercamiento con el CEO de Microsoft para una inversión de $1,300 millones para ampliar las capacidades de México en inteligencia artificial. Y sube justamente esta foto, ¿no? Marcelo Ebrard, el próximo secretario de Economía. Es la última publicación que hace. Obviamente se ha estado moviendo mucho y habla sobre mucho la inversión en tecnología. Así que, pues aquí de hecho hay un video del 20 de septiembre donde contará este próximo evento. Recordemos que viene el famoso CEO Diálogo, que se establece acá, se va a llevar a cabo el 15 de octubre y va a contar con la presencia de la presidenta electa en temas como las nuevas inversiones. Entonces, eso de que Vulcan Materials, el que se le haya retirado la concesión y se declara el área natural protegida, donde antes ellos expropiaban, fuera un detonante para evitar o para que se paralice la relación comercial con Estados Unidos, no sé exactamente hasta dónde pueda ser realidad, pero pues ahí ya veremos a Marcelo Ebrard trabajando, ¿no? Vamos a ver esto. CEO Dialogue que se hace entre México y Estados Unidos, los directivos de las principales empresas de México y Estados Unidos cada año. Será el primer evento empresarial binacional del próximo gobierno. Tenemos confirmados hasta este momento, que ahora revisamos la lista, más o menos del orden de 45 grandes empresas, de las cuales en México ya están en este momento más o menos del orden de 30, y las otras empresas son empresas que o van a hacer anuncios de inversión o se van a instalar en México a partir ya del 2025. CEO Dialogue que se hace. Pues ahí está. Ya.